Estamos en Gemara Yom Hov Gesamut Beis 28b, hacia el final de la página. La Mishnah en la página anterior, 28a, había dicho que hacían todo un proceso para asegurarse que ya era de día, de manera tal de que la shchita, el degollado de la ofrenda diaria de la mañana, lo hacían justamente durante el día y no durante la noche. ¿Por qué? Porque una vez ocurrió que la luz de la luna se la confundieron con la luz del sol e hicieron shchita, degollaron la ofrenda cuando todavía era de noche y fue un error, hubo que hacer la ofrenda de vuelta. Evidentemente, de vuelta, trae la Gemore hacia el final de la página 28b, el pedacito de la Mishnah, Lama Hutze Kulekach, estamos 2, 4, la quinta línea empezando de abajo de la página. ¿Para qué era necesario todo el procedimiento de si era de día, no era de día en el este, en el oeste, lo que sea, en Hebrón, etcétera? ¿Para qué era necesario todo esto? Porque se confundieron. Pregunta la Gemore, ¿y acaso es confusa la luz del sol, la luz de la luna? No sabemos si es de día, si es de noche, etcétera. Ve a Tanya, no aprendimos en una braisa lo siguiente. Rebi, Oimer dice Rebi, no doime timur shel levana le timur shel jama. No es igual, timur literalmente es cuando el humo se va elevando, no es igual cómo se eleva, o sea, cómo sale la luna, la luz de la luna, a cómo se eleva, cómo sale el sol, la luz del sol. Dice Rebi timur shel levana metamer ve oile kemake. Por así decir, entre comillas, el humo, la luz de la luna se eleva como si fuese algo largo, un palo largo. Es decir, en un espacio específico, la luz de la luna se expresa, digamos. Por el otro lado, Timur Shel Hama, Mafsia Lekan Lekan, la luz del sol se expande para un lado y para el otro lado. En todos lados se ve el sol. Entonces, si Rebi nos enseñó que no es fácil de confundir, por así decir, la luz de la luna con la luz del sol, ¿cómo puede ser que la Mishnah, al final de 28a, nos dice que efectivamente se confundieron? Responde la Gemore, Tana de Rabbi Shmuel, enseña un maestro de la casa de estudios de Rabbi Shmuel, era un día nublado. ¿Por cuánto era un día nublado? La luz de la luna, en lugar de verse como si fuese un palo largo, se expandía para un lado y para el otro lado, parecía la luz del sol, por cuanto era un día nublado. Muy bien, Omar Papa, dice la Papa, Shmamina, Yumo de Eiva, Kule Shimsha. Aprende de aquí que en un día nublado, el sol se ve por todos lados, todo soleado, por así decir. Pregunta la Gemore, Le Mainaf Camino, ¿qué diferencia hay? Si la Papa viene a decir, Shmamina, vení a aprender de aquí, te voy a enseñar toda una enseñanza, cuando está nublado, se ve el sol en todos lados. ¿Qué implicancias legales tiene? ¿Qué implicancias prácticas tiene? Responde la Gemore, Lishtuje y Aireis, para poner pieles de manera tal que se sequen. Si es un día nublado, entonces las pieles se van a secar más fácil porque se va a expresar el sol, se va a expandir el sol, la luz del sol por todos lados. Iname, otra opción. ¿Para qué dijo Rapapa que en un día nublado se ve sol por todos lados? Le quitaron Robe, como explicó Robe, Isha que una mujer no amase matzah, la masa para la matzah. Ahora, para entender esto, hay que entender un poquito, entre paréntesis, de qué estamos hablando. La producción de matzah para Pesach tiene que ser una producción con muchísimo cuidado, de manera tal que no pase una cantidad de tiempo, 18 minutos, para que nunca llegue a leudar esa masa. Mientras está trabajando en la masa no leuda. Pero si quedan 18 minutos la masa sin trabajo de las manos sobre la masa, esa masa leuda. Automáticamente no se llama matzah, que justamente es pan ácimo que no leudó, y automáticamente no se puede comer en Pesach. Y es una prohibición muy grave, etcétera, en Pesach. Ahora, si hay mucho sol que está pegando sobre la masa va a terminar leudando más rápido de lo normal. Entonces, por eso, volvemos ahora, dijo Robe, y Shalei Solush, que una mujer no amase Loi Bajama ni en el sol. De hecho, se hace en una habitación donde las ventanas están tapadas, de manera tal que no pegue el sol. Y tampoco en derivados del sol, que el sol pega acá y después se rebota allá. Por ejemplo, un día nublado, donde el sol rebota sobre todo el cielo. Omar Rab Nachman, dice Rab Nachman, Zuhamo de Shimsha, Kashem Shimsha. El calor de un día nublado es peor todavía que el calor que produce el sol propiamente dicho.
Vesimanoch, ¿cómo sabes esto? De no dejarlo. Una vasija de vinagre. Cuando uno hace un agujerito en la vasija de vinagre y abre un poquito la vasija de vinagre, se junta todo el olor junto al vinagre y es terrible. De la misma manera, un día nublado, explica Rashi, el comentarista principal de la Gemara. En un día nublado, por cuanto el sol está tapado por las nubes, entonces todo el calor del sol, por así decir, se junta, y cuando aparece un espacio pequeño entre las nubes, sale todo el calor junto y es mucho más fuerte que el calor del sol propiamente dicho. Continúa la Gemara explicando ahora varias comparaciones de qué es peor que qué, a pesar de que parecen lo mismo. Shivrire de Shimsha, Koshem Shimsha. Cuando una persona mira a la luz del sol que se refleja a través de las nubes, es peor todavía que mirar al sol propiamente dicho. Mismo concepto. Se acumula, por así decir, el calor, la luminosidad, o sea, lo que fuere, y es mucho más grave para el ojo observar la luz del sol a través de las nubes, porque está ampliada o lo que sea, que observar la luz del sol propiamente dicho. Vesimanoch, ¿cuál es la señal para darse cuenta de esto? O sea, ¿cómo te das cuenta que es peor mirar a la luz del sol reflejada en las nubes que la luz del sol propiamente dicha? Dilfa. Dilfa significa como una garúa, una lluvia muy livianita. Esa lluvia es muchísimo más molesta que un tipo que se mete en el agua y se mojó totalmente. Cuando te pega la lluvia en la cara es peor todavía. Pasamos ahora a Haftes Amud Aleph, 29b. Continúa la Gemore, Hiruri Aveira, Akashum Aveira. La pasión, la imaginación de transgresiones. Rashi traduce que esto se refiere específicamente a la pasión por las mujeres. Mirar, etcétera, etcétera. La pasión por las mujeres es mucho más grave que la acción propiamente dicho de estar con una mujer, etcétera, cuando se trata de una aveira, de una transgresión. Entre paréntesis, la razón mística, por así decir, detrás de esta idea que está diciendo la Gemore, es que cuando la persona imagina cosas, etcétera, está impurificando un nivel de su alma muchísimo superior a la acción concreta. Vesimanach reija de bisra. ¿Cuál es el siman? ¿Cuál es la señal para darse cuenta que efectivamente pensar en una transgresión es peor todavía que la transgresión propiamente dicha? La Gemara explica, la señal es reijo de bisra, el olor, el aroma de la carne. Rashi explica, una persona que huele carne que se está asando, el olor del asado es más difícil, más duro todavía. Cuanto más olés, más ganas tenés que el asado propiamente dicho. El asado no te genera tantas ganas, pero el olor, el aroma del asado genera un montón de ganas. Continúa la Gemara con estas comparaciones. Shile de Kaito, Kashem me Kaito. El final del verano es mucho más duro que el verano propiamente dicho. Vesimanach, y la señal es Tanura Shegiro. Un horno que ya está caliente. Rashi explica, el final del verano es durante el mes de Elul, y es más duro en calor, etcétera, que el comienzo del verano en la época de Tammuz, del mes de Tammuz. ¿Por qué? Porque el mundo ya se calentó, el aire ya está caliente y la gente ya está más caliente porque es verano, etcétera, etcétera. Entonces, al final del verano es mucho más difícil aguantar que en el verano, el comienzo del verano. Y la explicación de la señal es que un horno que ya estuvo prendido 3, 4 veces, etcétera, 2, 3 veces, dice Rashi, ya está caliente y es mucho más fácil prenderlo. Entonces, ya el mundo está caliente, un poquito de calor más, ya es insoportable. Continúa la Gemara explicando estas comparaciones. Eishasa de Sisva, Kashim de Kaito. La fiebre en el invierno, Sisva es el invierno, y Eish literalmente significa fuego, pero se refiere a la fiebre en el invierno, es mucho peor que la fiebre en el verano. Vesimanach, y la señal es Tanura Kerira, un horno frío. Rashi explica que la fiebre en el invierno calienta al enfermo, y el tipo, a pesar de que afuera hace un frío terrible, está calentísimo. Quiere decir que es mucho más grave que cuando la misma persona está enferma durante el verano. Porque durante el verano es el calor del ambiente que te calienta. Pero en el invierno, haciendo frío, estás caliente, es una fiebre terrible. Y la idea de la señal, ¿por qué un horno frío? Un horno frío necesita muchísimo más madera para calentarlo. Porque el aire está frío. Y lo mismo ocurre con un cuerpo en el invierno. El cuerpo está más frío. Y sin embargo la enfermedad lo calentó tanto, significa que está extremadamente enfermo. Continúa la Gemore explicando estas comparaciones. Estudiar y aprender un asunto
que uno ya sabía y se lo olvidó, esto es mi gomer beatikoso, atik significa antiguo, una cosa que uno estudió y se lo olvidó, etcétera, ya anteriormente, es más difícil volver a estudiar que algo nuevo. Así explica la Gemara. ¿Por qué? Simanach tino bartino. Es decir, tino es barro que está mojado y por lo tanto uno puede mover, y etcétera, el barro. Barro que ya fue amasado, por así decir, es mucho más difícil. Si ese barro ya estuvo en una pared y ya es un barro viejo y etcétera, ahora se cayó, es mucho más difícil volverlo a amasar que un barro que uno amasa de entrada, desde algo nuevo. Muy bien, estas fueron las comparaciones. Rabbi Abau, el Talmud continúa, dice Rabbi Abau, ¿cuál es la razón de Rebbe? Rebbe había dicho que la luz de la luna se expresa, digamos, como un palo. La luz del sol se expresa en todo el ambiente, digamos, y por lo tanto no son confundibles. Ya explicamos que en la Mishnah se confundieron porque estaba nublado, pero esa es otra historia. Esta es la razón de Rebbe. ¿Cuál es la razón de Rebbe? Pregunta a Rabbi Abau, Dixiv la menatzeach la yeles shachar, por cuanto está escrito en el Salmo, el 22, para el director del coro, a la yeles shachar. La traducción correcta, digamos, del Salmo es que era un instrumento, a yeles shachar, así se llamaba el instrumento. ¿Qué instrumento era? ¿Qué melodía producía? Los comentaristas de los Salmos explican que no sabemos qué melodías eran y tampoco conocemos qué instrumentos eran. Pero las palabras literales, a pesar de no ser la traducción correcta, digamos, pero las palabras literales, que es la que está usando acá Rabbi Abau para explicar la lógica de Rebbe, es Ayeles, significa la hembra del ciervo, y Shahar es la mañana. Entonces explica Rabbi Abau la razón de Rebbe. Ma ayalazu carne amaftzilo is lekanu lekan, af Shahar ze maftzia lekanu lekan. ¿Cómo es la hembra del ciervo? Y Rashi explica, no estamos hablando de la hembra propiamente dicha, porque no tiene los mismos cuernos, ahora explico por qué hablo de esto, que el ciervo macho. Pero sea como fuere, ¿cómo es el ciervo? Su cuerno se va para un lado y para el otro lado, tiene cuernos bastante expandidos, etc. De la misma manera, la luz de la mañana, o sea del sol, se esparce y se expande para un lado y para el otro lado. Una vez que Rabbi Abau trajo este salmo, Omar Abizeira, dijo Rabbi Zeira, en otro lugar en el Talmud, Rashi trae esta idea, en el Talmud de Megillah, nuestros sabios dicen que este salmo está hablando de Esther. Esther, cuando estaba en el palacio de Hashveirosh, que fue llevada para ser la reina, y efectivamente fue la reina, etcétera, etcétera. Toda la historia de Esther no viene al caso ahora, pero el punto es que Esther entró en el palacio, estaba lleno de idolatría, Avodah Zara, etcétera, y ella se sintió extremadamente mal y abandonada por Dios. De hecho, Esther era una profetisa, fue abandonada por Dios en ese momento porque estaba en un lugar impuro, con gente impura, etcétera. Entonces ella dijo, Keili, Keili, lama sabtani, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Ella es la que se lamentó, como dice en este salmo. La traducción literal del salmo es que David Amelech, el rey David, se está lamentando. Pero nuestros sabios explican que se aplica a Esther cuando entró en el palacio de Hashveirosh. Entonces, dice Rabbi Zeira, ¿por qué se compara a Esther con una Ayala, justamente con la hembra del ciervo, la sierva, para enseñarte? Ma Ayala Rahmat Sarv Habibu al Bailo Kol Shah Veshah. ¿Cómo es una hembra de ciervo? Su vientre es angosto y es apreciada a su marido, o sea, el ciervo, en todo momento, así como fue en el momento primero, etcétera. No es necesario los detalles. Esther, de la misma manera, Esther era apreciada por Ahashveirosh, por el rey Asuero, etcétera, en todo momento, como fue la primera vez, como la primera vez que estuvieron juntos, etc. Por eso habla de Esther como Ayala. Ya no tiene que ver con la explicación anterior que dimos, que tiene que ver con la mañana y la luz del sol que se expande, etc., como los cuernos de un ciervo. Ahora estamos hablando de otro asunto. La Ayala, en este caso, la hembra del ciervo, es Esther, la reina Esther. Ahora que trajimos este salmo que habla de Ayeles y a Shahar, es decir, compara a Esther, la reina Esther, con una sierva, la hembra del ciervo, y el salmo dice también Shahar, mañana. Ya entendimos por qué Esther está comparado con la hembra del ciervo. Ahora, ¿por qué Esther está comparado con Shahar, con la mañana? Loimar lejod dice Rabasi, para enseñarte más Shahar sof kol halaylo, af Esther sof kol hanisim.
cómo es la mañana. Es el final de la noche, obviamente después de la noche viene una mañana, y es el final, digamos, de toda la noche, es la mañana. De la misma manera, Esther es el final de todos los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel. Esto es lo que hizo Rabasi. Pregunta Talmud, Veja Hanukkah. En el momento, ¿cómo que la historia de Purim con Esther, la reina Esther, es el final de los milagros? Hanukkah también fue un milagro, y varios milagros, el milagro de la guerra, el milagro del aceite, etc. Responde la Gemara, tenés razón, pará. Nitno Lichtoiv Kambrinon. Estamos hablando de los milagros que en la práctica se escribieron como libros santos en el Tanaj. El libro de Esther, a pesar de que estuvo una discusión en el Talmud, es efectivamente uno de los 24 libros del Tanaj, de la Toira. Pero no hay un libro de Hanukkah. Entonces el último de los milagros que fue escrito en la práctica, ingresado como parte del Tanaj, como un libro santo, es el libro de Esther. Y no la historia de Hanukkah. Por eso Esther es Shahar, es la mañana, que es el final de la noche. Pregunta la Gemara, esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que está en otro lugar en el Talmud, en Megillah, que el libro de Esther efectivamente es un libro para escribir y es parte del Tanaj, pero le mande Amar Esther, pero de acuerdo a la opinión que dice que Esther no es un libro del Tanaj y no debería estar ahí, etc. La conclusión no es esta, pero sea como fuere, es una opinión. Y de acuerdo a esta opinión, que Esther no es un libro del Tanaj, entonces Esther no es el final de los milagros, entonces Esther no está comparada con la mañana. Y entonces, ¿por qué dice Ayeles a Shahar? ¿Por qué dice la sierva, la hembra del siervo de la mañana, Shahar? Mukim la, esta segunda opinión, que dice que Esther no es un libro del Tanaj, Mukim la que Rabbi Binyamin Bar Yefes, Omar Rabbi Elazar, la explica esta comparación con la mañana de acuerdo a las palabras de Rabbi Binyamin Bar Yefes en nombre de Rabbi Elazar, de Omar Rabbi Binyamin Bar Yefes, Omar Rabbi Elazar, porque dijo Rabbi Binyamin Bar Yefes en nombre de Rabbi Elazar, ¿por qué se compara al rezo, la oración de los tzadikim, de los justos, como Ayeles, como una sierva, de vuelta a la hembra del siervo? Olvidamos de Esther, nos olvidamos de Ayeles y a Shahar. Esta es otra explicación. Para enseñarte cuál es la comparación entre la fila, el rezo de los tzadikim y un siervo. ¿Cómo es el siervo? Como dijimos anteriormente, Rashi dice, no es la hembra necesariamente porque no tiene cuernos, sino que está hablando del siervo en general. ¿Cómo es el siervo? Que todo tiempo que crece, sus cuernos se van abriendo más y haciendo más grandes, digamos, para diferentes lugares. De la misma manera los justos, los tzadikim, todo tiempo que aumentan en tfila, su rezo es escuchado. O sea, tiene un efecto. Crecen los cuernos, crece el efecto del rezo de los tzadikim. Muy bien. Hasta acá el análisis de ese pedacito de la Mishnah. Vamos a volver a la Mishnah en 28a, porque acá hay una pregunta, digamos, de la Gemore, que es necesario tener la Mishnah clara en la cabeza para entender la pregunta siquiera de la Gemore. Es interesante. Por un lado, la Mishnah había dicho que se ocupaban de asegurarse que era de mañana. Y después la Mishnah preguntó por qué se ocupaban de asegurarse que era de mañana y ya no era de noche. Porque una vez se equivocaron e hicieron un korban, una ofrenda, le hicieron mal. Y tuvieron que terminar quemando esa ofrenda. Después de esto, 3 líneas de abajo, la cuarta línea de abajo, al final de la línea, la Mishnah dice, bajaron al sumo sacerdote a la mikve, al baño ritual, o sea, inmediatamente después de haber quemado la ofrenda que habían hecho mal. Esto es lo que suena de la Mishnah. Inmediatamente después de que habían quemado la ofrenda que hicieron mal porque era de noche, bajaron al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, a la tvila. Y después sigue, esta es la regla general del Beis Hamikdash, etc. Después de ir al baño tenías que ir a lavarte las manos o directamente a la mikve. Perfecto. Pregunta la Gemore, estamos en 29a, casi hacia el final de la página. Shachatu Satamet. Hicieron efectivamente shchita, degollaron la ofrenda de la mañana, como dijimos anteriormente, en forma errónea, era de noche, pensaron que era de mañana, etc. Esto es lo que vamos a analizar. Eimos, ¿cuándo ocurrió toda esta historia? ¿En qué día ocurrió? No nos olvidemos que la Gemara que estamos estudiando se llama Yuma. Yuma,
habla principalmente, si bien tiene un montón de otros temas, pero habla principalmente de Yom Kippur, del trabajo del sumo sacerdote en el Beis Hamikdash, en el templo, en el día de Yom Kippur. Y otros temas que también tienen que ver con Yom Kippur, por supuesto, y otros temas, pero este es el asunto central. Yom Kippur, Yuma, el día, por así decir, por eso se llama Yuma. O Yoima, dicen otros, lo que sea. Y acá la Mishnah trae una historia conectada con el trabajo de todos los días, incluso Yom Kippur, que ya era de mañana, había que asegurarse que era de mañana porque alguien se equivocó en algún momento, etc. Y después el Kohen Gadol iba a la mikve. Esto es lo que dice la Mishnah, al baño ritual. Entonces, la Gemara quiere saber cuándo ocurrió este error de que una noche hicieron la ofrenda que correspondía a la mañana. Eimos, ¿cuándo fue? Y Leima Bishiari Moisashana. Si me vas a decir que este asunto ocurrió en un día del año, cualquier día del año, yo qué sé, no importa el día, no sabemos el día, pero ocurrió en cualquier día. No es necesario que el sumo sacerdote haga el trabajo en el Beis Hamikdash cualquier día del año. Es verdad que en Yom Kippur el sumo sacerdote hacía prácticamente todos los trabajos en el Beis Hamikdash, tenía gente que lo ayudaba en el templo, etcétera, pero era él el quien trabajaba. Pero cualquier otro día del año, excepto si el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, decía yo quiero hacer eso, en la práctica no estaba ahí trabajando durante todos los trabajos. El sumo sacerdote hacía su trabajo también diario, pero no hacía todas las cosas, todo lo contrario, había otra gente que hacía. Entonces, la Mishnah nos dijo que el día que se equivocaron, bajaron al Kohen Gadol a la mikve para que empiece el trabajo del día. Pero ¿por qué el Kohen Gadol? ¿Por qué el sumo sacerdote que tiene que ver si no era Yom Kippur? Entonces, sí me vas a decir, volvemos al texto. Eimos, ¿cuándo fue esto? Y la Imabeshiari Moisashana, si me vas a decir que esta historia del error ocurrió en cualquier día del año que no era Yom Kippur, le saca de la Kohen Gadol. No es necesario que trabaje el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en los trabajos del Beis Hamikdash. El Abbe Yom Kippurim. Entonces, efectivamente, esto fue Yom Kippur. Por eso es que el Kohen Gadol estaba ahí, fue a la mikve y empezó a hacer cosas. Pero si era Yom Kippur, hay un problema. Yom Kippur es el 10 de Tishrei. La luna está llena recién el 15 de cada mes. Empieza con el mes con la luna nueva, que se ve muy chiquitita, y va creciendo la luna hasta que llega el 15 del mes y la luna está llena. Así es el calendario judío. Entonces explica, pregunta a la Gemara, si toda esta historia ocurrió en Yom Kippur, Yom Kippurim, Moira Levana, mi Ika, la luz de la luna, como si la luna proyectase mucha luz. En Yom Kippur la luna no proyecta mucha luz. Está chiquita todavía, recién el 15 del mes. Entonces no entendemos por qué el día que se equivocaron entre noche y día, que aparentemente era Yom Kippur, lo bajaron al Kohen Gadol. ¿Cómo se pueden equivocar en Yom Kippur entre día y la noche si la luz de la luna no es tan fuerte? Y si no era Yom Kippur, ¿qué hacía el Kohen Gadol ahí trabajando? Haji Kamar, tenés razón. Falta algún texto explicativo en la Mishnah. La Gemara corrige, digamos, el texto de la Mishnah. Uveyom Kippurim. Y en el día de Yom Kippur, etc. O sea, la Mishnah habría que agregar dos palabras. Uveyom Kippurim. Por un lado estaba el proceso de asegurarse, tener la certeza de que era de día para no hacer la ofrenda como era de noche. Como una vez, en algún momento del año se equivocaron. Una vez que está explicado eso, la Mishnah vuelve a los asuntos de Yom Kippur, dice, y en el día de Yom Kippur continuamos con todos los trabajos de Kohen Gadol, etcétera, el sumo sacerdote iba a la mikve, etcétera, etcétera. Ki Omar Barak, continúa explicando la Gemara, cuando se decía Barak, Barkoi, es decir, cuando decían efectivamente es de día, Oiridu, Kohen Gadol le Beis Hatvila. Bajaban al sumo sacerdote, a la mikve, al baño ritual, etcétera, y continúa el trabajo de Kohen Gadol. Muy bien. Tanei Abu Adrabi Abin, enseñó Abu Adrabi Abin, nos trae, a pesar de que él no era un Tana, un personaje de la época de la Mishnah, pero Abu Adrabi Abin nos enseña una braisa. Simplemente, entre paréntesis, rápidamente, la braisa son aquellas enseñanzas de la época de la Mishnah que quedaron fuera de la Mishnah. ¿Por qué quedaron fuera? Porque estaban mal, o porque eran duplicadas, o sea, eran repetitivas, ya estaba ese mismo concepto en la Mishnah, se podía aprender ese asunto de la Mishnah, etc. Bien, y había personajes, en este caso Abu Adrabi Abin, el padre de Rabbi Abin, que sabían braisos. Las sabían de memoria, las repetían de tanto en tanto y las enseñaban de tanto en tanto. No todo el mundo conocía toda la braisa. La Mishnah había que saberla.
para tener, por así decir, el certificado de Amoira, de que yo puedo discutir y estoy mencionado en el Talmud, había que saber toda la Mishnah de memoria. Ni que hablar todo el Tanaj de memoria, pero toda la Mishnah de memoria. Pero la Braisa no necesariamente, no era un libro tan fácil de encontrar, no lo sabían todos. Entonces acá tenemos Abúa de Rabbi Abin, va a traer una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que nos enseña? Nos dice Abúa de Rabbi Abin, Loi Zubilvad Ombru, no solamente esto dijeron, es decir, que se debe esperar hasta que es de día para hacer shchita, para degollar al tamid shel shachar, a la ofrenda de la mañana. No solamente esto dijeron nuestros sabios, el af melikas haoif ukmitzas mincho balaylo tisarev, sino que incluso cuando degollaban un pájaro, un ave, había ciertas palomas, ciertos casos, ciertas ofrendas que eran de aves, como está explicado en Sefer Vaikro ampliamente. Estas ofrendas se hacía lo que se llama melika, que no está explicado acá necesariamente. Melika tampoco importa todos los detalles. El Kohen Gadol tenía, no es un sacerdote, un sacerdote común, tenía una uña más larga, el que se ocupaba de esto, y agarraba la paloma de una forma particular y le clavaba una uña en el cuello, por así decirlo, en la parte de atrás del cuello. Esto se llama melika. Esto no significa que se sigue haciendo ni nada por el estilo. Esto es lo que se llama melika en el Beis Hamikdash. Este es el nombre que tiene ese proceso. De hecho, era uno de los trabajos difíciles en el Beis Hamikdash, agarrar la paloma para matarla como corresponde. Después la sangre de esa paloma se salpicaba en el Mizbeach, en el altar. Y esto era lo que generaba la kapara, la expiación de esa ofrenda. Esto es melika. Melika, en el caso de un pájaro, de un ave, es lo mismo, es el mismo proceso, por así decir, reemplaza a shchita en un animal más grande, una vaca, una oveja, etc. Y lo mismo, kitmitzas a minjo. Minjo es una ofrenda, eran las ofrendas vegetales, de harina, aceite. En las ofrendas de harina había que hacer kmitza. La Gemara va a explicar más adelante ampliamente sobre este tema, pero kmitza, y está en Menoj, es explicado ampliamente. Kmitza, el kohen agarraba con 3 dedos, donde estaba la harina, se metía la mano en el bowl, por así decirlo, donde estaba la harina, con 3 dedos sacaba una cantidad de harina, la que cabía en la palma de la mano con 3 dedos extendidos, y esto se llama kmitza. Esto es lo que se quemaba en el altar, y el resto de la harina se llama shiraim. Lo que sobra de la harina, esto se lo comían los sacerdotes dentro del Beis Hamikdash o en Jerusalén, sea como fuera. Esto es lo que se llama kmitza saminja. Obviamente, una ofrenda de harina no tiene sentido hablar de shchita. Le vamos a degollar la harina. Estás loco. Tampoco tiene sentido decir melika. Vamos a matar la harina. No. Kmitza, separar el koimetz, se llama, que era de vuelta la harina que cabía en la palma de la mano en esos 3 dedos. Esto es similar a lo que en un korban, una ofrenda grande, es shechita, y en una ofrenda de un animal de un ave es melika. En el caso de la minja, de la ofrenda vegetal de harina, kmitza. Perfecto. Si estos procesos se hacen de noche, así como shchita no se puede hacer de noche, y por eso había que asegurarse que era de día, de la misma manera, melika sa'oif kmitza sa'mincha, balaylo tisarev. Si se hacían estos procesos de noche, había que quemar, así como dice la Mishnah, que quemaron esa ofrenda que hicieron durante la noche y hicieron otra durante el día. Lo mismo ocurre con matar al pájaro o separar la harina de la ofrenda de harina. Ok, esto es lo que trajo Abúa de Rabbi Abin. Bish, pregunta la Gemara, la última línea de Jofte Samudales, 29a. Bish, aparentemente, cuando estamos hablando de una ofrenda de holocausto, así que se quemaba en el altar, y por eso había que hacerle melika, ir a un pájaro, etc. Se lo mató en un momento inadecuado, y ya está, lo que fue, ya no hay nada que hacer. Vas a tener que quemarlo y hacer otra ofrenda. Perfecto. El koimetz, y ahora pasamos a 29b. Koimetz, pero separar un poco de harina de una cantidad más grande de harina, nahadrei, venahadrei venikvetz mama. ¿Por qué la tenés que quemar toda la harina? Volvé a tirar la harina que separaste de noche dentro del bowl de harina y volvé a separarla durante el día. No es necesario quemar toda la ofrenda, minja, ofrenda vegetal. Mezclarla de vuelta y volver a separar y ya está. Lo hicimos de noche, nos equivocamos. Volver a poner adentro y sacarla de vuelta durante el día. ¿Por qué hay que quemarlo? Al pajarito que mataste, ya lo mataste. A la vaca que mataste, ya la mataste. Ok, trae otra. Pero a la harina no. Hu tanela vehu amarla. Él mismo, Abúa de Rabbi Abin, trajo esa braisa
que efectivamente hay que quemar toda la harina, pero no entendemos por qué. Y él mismo explicó por qué. Punto. No terminamos acá, pero esto que trajo Abúa de Rabbi Abin para explicar por qué hay que quemar toda la harina y no sirve volverla a mezclar y sacar de vuelta. ¿Por qué? Porque Kleishares, los recipientes santos, se llama Shares, significa servicio, literalmente. Kleishares son como recipientes de servicio, pero los recipientes santos del Beis Hamikdash del templo, Mekachin, santifican lo que tienen en su interior, afilu sheloi bismanoi, incluso fuera de su tiempo adecuado. Acá tenemos un montón de harina que está dentro de un bowl santo del templo. Esa harina, a pesar de que es de noche todavía y no es el momento adecuado para hacer la ofrenda, por cuanto está dentro de ese recipiente, que es un recipiente santo, se santificó la harina esta, a pesar de que no es el momento de traer la ofrenda, y cuando sacan el koimetz, ya está, se acabó. Ese es el koimetz, esa es la parte de harina que había que ofrendar en el altar, se hizo en un momento inadecuado, chao, no sirve. Hay que quemar toda la harina y traer harina nueva y hacer de vuelta el proceso de separar la harina. Esto es lo que trajo Abúa de Rabbi Abin. La Gemore no se queda satisfecha, digamos, con esta respuesta. Meisibei es en la yeshiva, en la casa de estudio, alguno levantó la mano y dijo, hey, un momento, no entiendo. Y trajo una braisa. ¿Cuál es la braisa? Ze aklal. Esta es la regla. Kol akorev bayoim. Todo aquello que se ofrenda durante el día, kodosh bayoim. Se santifica durante el día. Hay que santificarlo, ponerlo en un klishares, en un recipiente de servicio, de Beis Hamikdash, etcétera, durante el día, y queda efectivamente santificado durante el día. Y todo aquello que se ofrenda a la noche. Rashi trae el ejemplo de Nesajim. Nesajim son libaciones, vino, aceite. Todo aquello que se ofrenda de noche, Kodesh Balayla, se santifica durante la noche, porque es el momento adecuado para esa ofrenda. Y todo aquello que se puede ofrendar tanto de día como de noche, Kodesh Ben Bayom Ben Balaylo, se santifica tanto durante el día como durante la noche. Esta es la braisa. ¿Qué sacamos de esta braisa? La braisa dice claramente que todo aquello que se ofrenda de día, por ejemplo, el koimetz, el poco de harina que se separaba de la mayor cantidad de harina, todo aquello que se ofrenda de día, Kodesh Bayoim, es santificado de día, Bayoim Ein, durante el día se santifica, Palayla Loy, pero a la noche no. Este es el problema. ¿Cuál es el problema? Esto es lo que plantea en la yeshiva. Algún estudiante trajo esta braisa. ¿Cuál es el problema? El problema es así. Rabúa de Rabbi Abin nos dijo que un klishares, un recipiente del Beis Hamikdash, que es un recipiente santo, santifica su contenido incluso fuera del momento adecuado para ofrendar ese contenido. Por ejemplo, la harina que se puso de noche en el klishares y se separó de noche, automáticamente quedó santa y ya no sirve por cuanto fue hecha de noche, que no es el momento adecuado para hacerlo. Chao, hay que quemarlo toda esa harina y traer harina nueva para hacer la ofrenda como corresponda. Esto es lo que dijo Abúa de Rabbi Abin. Pero, de acuerdo a la braisa que trajo algún estudiante en la yeshiva, que no sabemos quién es, en la casa de estudios no sabemos quién es, de acuerdo a esa braisa, Kol HaKarev Bayoim, Kodesh Bayoim, todo lo que se ofrenda de día, solamente es santificado durante el día, y no de noche. Y acá pusieron harina de noche en un recipiente, pero de noche no se puede ofrendar esa harina. Automáticamente, según la braisa nueva que trajo algún estudiante en la casa de estudios, en la yeshiva, esa harina no era santa. Esa harina no era santa. Entonces, ¿por qué era necesario quemarla y traer otra? Dejá igual, aunque el kohen haya separado y todo lo que quieras. No era santo, porque eso no se ofrenda de noche. Y todo el proceso de separar se hizo de noche. Entonces, no era necesario quemarlo. Responde la Gemore. Un momento. Esta nueva braisa que trajimos, Dilma Einoi Kodesh Likrav, Aval Kodesh Lifsal. Quizás el significado de esta nueva braisa, no queríamos ir contra lo que dijo Abúa de Rabbi Abin, que un klishares, un recipiente, santifica todo lo que tiene de día, de noche, cuando sea, aunque no sea el momento adecuado para ofrendar. No queremos ir contra eso, ya vamos a ver por qué. Pero el punto es que quizás, dice la Gemore, la segunda braisa que te trajo, que es solo aquello que se santifica de día, aquello que se ofrenda de día, se santifica de día, quizás se santifica para ofrendarlo.
efectivamente quemarlo en el altar. Pero si no es santificado de día, porque se ofrenda de día, si no es santificado de día para quemarlo en el altar, cuando se pone lo mismo de noche, a pesar de que no es el horario de ofrendarlo, pero igualmente queda santificado para ser inválido para ser ofrendado. Vamos a ver las palabras de vuelta. Dilma Einei Kadosh Likrav, quizás un recipiente en el Beis Hamikdash santifica aquello que tiene adentro en el horario en que esa cosa se va a ofrendar. Ok, es verdad, solamente lo santifica para ofrendarlo. Pero si fue fuera de horario, fue puesto en el recipiente fuera del horario, no se santifica para ofrendarlo, como dice la segunda braisa, pero sí efectivamente queda santificado para ser inválido. Entonces tenés que quemar la harina y traer harina nueva. Esto es lo que trajo la Gemore para apoyar la respuesta de Abu de Rabbi Abin, el padre de Rabbi Abin. Entonces, ¿dónde estamos parados? El padre de Rabbi Abin nos dijo que no solamente shchita de una ofrenda a un animal grande, digamos, no se puede hacer de noche, y si se hizo de noche hay que quemar. También melika, matar un ave, y también kmitza. Hay que quemar al ave, si se hizo de noche, hay que quemar la harina si se hizo de noche. ¡Ay! ¿Por qué es esto? ¿Podrías volver a mezclar la harina y hacer de vuelta el mismo proceso? Respondió Abu Rabbi Abin, no. Los recipientes del Beis Hamikdash santifican todo lo que tienen adentro independientemente del horario. Pero encontramos en la braisa que no es independiente del horario. Depende del horario en que se va a ofrendar. Respondimos, momento. Queda santificado para no poder ofrendarse. No se puede ofrendar. Es verdad, no queda santificado para ofrendarse si se puso fuera del horario adecuado. Pero quedó santificado igualmente y ya no se puede ofrendar. Punto. Meis Rabbi Zeira, ahora Rabbi Zeira va contra esta última respuesta que dijimos. Meis Rabbi Zeira, y Rabbi Zeira trae otra enseñanza, otra braisa, en donde Rabbi Zeira nos va a mostrar justo lo opuesto de lo que acabamos de estudiar. Vamos a ver. Sider Salechem Esabazichin Achar Shabbos. Al respecto del lechem aponim, el pan de rostros, porque era un pan que tenía una forma así, como que tenía dos rostros, uno que se veía al otro. Había una mesa en el Beis Hamikdash, en el templo, en el Kodesh, en el lugar santo del templo, no en el lugar más santo, pero en un lugar santo en el templo había una mesa, se llamaba Shulchan Lechem Aponim, la mesa de estos panes. Había 2 columnas de 6 panes, y había 2 bazijin, 2 como cucharones, con levoina, gálbano, no sé qué quiere decir, pero esto así se llama en castellano y en hebreo, levoina. Sea lo que fuere, esto se acomodaba sobre la mesa en Shabbos, el sábado. Y de sábado a sábado se iba cambiando y los koyanim se comían ese pan. Era un pan milagroso al fin y al cabo porque estaba fresco después de toda una semana de estar sobre la mesa, como si recién hubiese salido del horno. Ok, pero sea como fuere, acá Rabbi Zeira trae una enseñanza interesante. Si un kohen por error o lo que sea lo hicieron mal, acomodaron los panes y las cucharas con gálbano, con levoina después de Shabbos, está mal, tenía que ser en Shabbos, lo hicieron después de Shabbos, y al sábado siguiente ofrendaron la levoina, el gálbano que estaba en las cucharones. Como eran 2 columnas de 6 panes cada uno, en recuerdo a las 12 tribus, había 2 cucharas, una cuchara para 6 panes y otra cuchara para 6 panes con levoina, con gálbano. Y acá ordenaron mal el pan, en un momento inadecuado, fuera del horario adecuado, fuera del día adecuado. Y ofrendaron la levoina que iba ofrendada sobre el altar al siguiente Shabbos. Pero todo el asunto estaba mal, porque el pan fue ordenado en un momento inadecuado. Y los cucharones también fueron ordenados en un momento inadecuado. La Gemara dice, psula, no sirve. Es como si no hubiesen hecho, esto en Parshas Emor claramente, cómo se hacía en Sefer Vayikra, Parshas Emor, cómo se hacía todo el asunto del lechem aponim, de este pan de rostros, etc. El punto es que es psula, era inválido. Es como si no hubiesen ofrendado este pan. Ese pan no se podía comer. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo reparás? ¿Cómo corregís esto? Yanigenu le Shabbos abba. Deja ese mismo pan para el próximo Shabbos, 2 semanas. O sea, supongamos, por error o lo que sea, no importa. No ese es el asunto. Pusieron los panes el domingo, el lunes, lo que sea. Cuando había que haberlo puesto el sábado. Lo pusieron el domingo, lunes. Llegó sábado.
próximo, eso no se puede ofrendar. No se puede comer. Está posul, está inválido. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo para el próximo Shabbat. Es como si hubiesen ordenado el pan ese Shabbat, a pesar de que no lo tocaron, aparentemente. Ya vamos a ver. Y el siguiente Shabbat se comía ese pan, se ofrendaba el gálbano, la levoina, etc. Porque incluso termina diciendo la enseñanza, la braisa, que es incluso si el pan se quedó sobre la mesa muchos días, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Punto. Pregunta Rabbi Zeira, ¿para qué trajo Rabbi Zeira toda esta enseñanza? Veamai, ¿por qué está bien que el pan se haya quedado casi 2 semanas sobre la mesa? Tiktosh betipasel. La mesa también era un clichares. La mesa también era un recipiente que santificaba lo que tenía arriba. Tiktosh, que la mesa santifique lo que tiene encima suyo, en este caso 12 panes y 2 cucharones, que fueron puestos en un momento inadecuado, que queden santos de tipasel y que sean inválidos. ¿Por qué vamos a esperar hasta el próximo Shabbat? No este sábado, el próximo sábado, y lo vamos a ofrendar. Son pasul. ¿Por qué trajo esto Rabbi Zeira? Porque acabamos de decir Dilma, quizás aquello que dijimos, que el clichares, un recipiente santo, un recipiente del Beis Hamikdash, del templo, santificaba lo que tenía adentro para ser ofrendado en el momento que corresponde, y si lo pusiste en un momento que no corresponde, queda posul, queda inválido. Oh, mirá sobre el pan. El pan estuvo puesto en un momento inadecuado y no era posul, no era inválido, sino que había que esperar hasta la próxima semana y ahí se podía ofrendar. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el pan y lo que dijimos anteriormente? Todo esto va, por así decir, contra lo que Abu Rabbi Abin está diciendo. Vamos a ver. Omar Robe, dice Robe, Man de Kamoisif, Shapir Kamoisif, y Abu Rabbi Abin name más Nisaka Amar. La pregunta que fue preguntada, o sea, por Rabbi Zeira, es una buena pregunta. Está muy interesante. Pero sin embargo, Abu Rabbi Abin también trajo una braisa. Y por lo tanto, no podemos decir, Abu Rabbi Abin que se vaya a pasear. No. Abu Rabbi Abin trajo una braisa diciendo que hay que quemar la harina que se hizo kmitza, se separó durante la noche. Porque es como si fuese shchita y está mal, etc. Esto lo trajo de una braisa. Entonces no podemos libremente, fácilmente decir, no nos importa lo que dijo Abu Rabbi Abin. ¿No? Hay que explicar. Pero aún así, cuando dijimos, pero entonces volví a mezclar la harina y separarla de día, Abu Rabbi Abin trajo otra braisa. Klishares me cachen a filo shelo bismanoi. Un recipiente santo del Beis Hamikdash santifica lo que tiene adentro fuera de su tiempo también. Y dijimos que lo santifica para invalidarlo, pero el Lechem Aponim no se invalida. Espera una semana más y ya está. ¿Por qué? No se entiende la diferencia. Siendo que la mesa también es un klishares, un recipiente que santifica. Entonces responde Robe de la siguiente manera. Es una respuesta muy interesante. Kasabar opina Abu Rabbi Abin, Lailo ein mechusar zman, Yom mechusar zman. La noche no es, traducción literal, ahora vamos a estudiar Rashi, muy interesante. La noche no es un mechusar, no falta tiempo. El día falta tiempo. ¿Qué está diciendo Robe? Rashi explica de la siguiente manera. El Tana, la opinión que trajo Abu Rabbi Abin, que citó una braisa, opina de la siguiente manera. La noche, cuando una actividad se hace de noche, por ejemplo, se puso el pan sobre la mesa en un momento inadecuado, o se puso la harina en un klishares, en un recipiente durante la noche, que no es el momento adecuado para ofrendar esa harina, etc. Haberlo hecho de noche no se llama que falta tiempo, Hisaron Zman, falta un tiempo. Y por lo tanto, al haber hecho una actividad fuera del tiempo adecuado, falta el tiempo, es inválido. No. ¿Por qué? Porque esa misma actividad esa misma producto, las panes sobre la mesa, la harina sobre el recipiente, el bowl, se puede santificar en el klishares a la mañana. Entonces automáticamente, por cuanto se puso durante la noche, pero cuando llegue el tiempo adecuado se va a santificar, se santifica durante el día, automáticamente el klishares santifica de noche también. Entonces, cuando el kohen separó el koimetz, separó un poco de la harina durante la noche, esto fue santo. A pesar de que no era el momento adecuado para ofrendar,
Porque el Klishares, al ser que va a santificar durante el día, espera unas horas y va a ser santo, a la noche también termina siendo santo, y al sacar el Kometz, chao, esto es santo y hay que tirarlo a la basura, hay que quemarlo y traer otro nuevo. Pero el día no es Mehusar Zman, el día no es falto de tiempo. ¿Qué significa? Rashi explica. Un producto, una actividad que es hecha en algún momento, y esa actividad no corresponde a ese día. Por ejemplo, el Lechem Aponim, el pan, fue puesto el domingo, el lunes, el martes. Había que ponerlo en Shabbos, pero fue puesto otro día. Y le falta tiempo, un día entero o más, porque no es el momento adecuado para hacer esta actividad. Hay que hacerlo en Shabbos, la hiciste el domingo, el lunes, martes, etc. Esto se llama Hisaron Zman, Yom Mehusar Zman. Un día entero, esto sí efectivamente, se dice que la actividad esa fue hecha fuera de tiempo, en forma plena, completa. Cuanto más aún, este pan que iba a ser puesto en Shabbos, debía ser puesto en Shabbos, se puso en otro día totalmente diferente, automáticamente, ese pan no está posul, no está inválido. Vamos a recapitular un poquitito las palabras de Robe, para que sea un poco más fácil, quizás más ordenado. Si se pone por ejemplo, la harina en el recipiente, Klishares, de noche, y se hace kmitza de noche, por cuanto en poco tiempo, en pocas horas, durante el día, se podría hacer esta actividad de poner la harina en el Klishares, en el recipiente, y hacer la kmitza y sacarlo, etc. A la noche también quedó santificado ese producto, hay que quemarlo. Pero si se hizo esta actividad en un día totalmente diferente, el Lechem Aponim, el pan había que ponerlo sobre la mesa el sábado, se puso domingo, lunes, martes, qué sé yo, en un día que no tiene nada que ver con el Lechem Aponim, con el pan, entonces el Klishares no santifica. Esa actividad ni corresponde a ese día. El recipiente santo, en este caso la mesa para los panes, no santifica los panes. Por eso se puede esperar hasta el próximo sábado, Shabbos, para ofrendar esa levoina, esos 2 cucharones de levoina y el pan. Ahora bien, no terminamos acá. La Gemara pregunta, un momento, lo que está diciendo Robe no tiene sentido. Kimati Beishimsha Tiktesh Betifsel. Cuando llega el día, estamos en el viernes, imaginemos el pan. El pan que en lugar de ponerlo en Shabbos lo pusieron domingo, lunes, martes, lo que sea. Llega viernes a la noche, que ya es parte del, entre comillas, del día, porque al otro día, al amanecer, que ya es Shabbos, hay que poner el pan. El viernes a la noche automáticamente la mesa santifica el pan y es posul. Porque dijimos anteriormente, si falta todo un día o varios días, que ahí no, el Klishares, el recipiente no va a santificar lo que tiene dentro. Pero si falta poco, sí lo va a santificar. Entonces, vos pusiste el pan el domingo, lunes, martes. Cuando llega viernes a la noche, automáticamente queda santificado ese pan, porque durante el día hay que ofrendar los cucharones con levoina y comer el pan. Queda santificado viernes a la noche, el sábado a la mañana ya no sirve más. ¿Por qué me decís que hay que esperar hasta el próximo Shabbos? Omar Rabina, dice Rabina, Shekodam Besilkoy. No, acá lo que pasó fue que se sacó antes del viernes a la noche, el viernes durante el día, sacaron ese pan de la mesa y lo pusieron en Shabbos. Marzutra, Beiseima Rabashi, Marzutra, y hay quienes dicen que esto lo dijo Rabashi. Omar dice, no es así, no era necesario sacar todo el pan y volverlo a poner junto con los cucharones. Incluso si quieres decir que no sacaron el pan y lo volvieron a poner, porque si no el viernes a la noche se santificaría ese pan y estaría inválido, como trajimos de la Braisa, no. Por cuanto fue acomodado fuera del momento adecuado para hacer la mitzvah con el pan, o sea, los domingos, lunes, martes, cuando había que hacerlo el sábado, nace como Shesidra Koif. Es como si lo hubiese acomodado un mono. Koif es un mono, no una persona. Rashi explica qué significa que es como si lo hubiese ordenado un mono. Rashi explica de la siguiente manera. En el caso de la harina puesta dentro del recipiente durante la noche y se sacó el koimetz durante la noche y había que hacerlo durante el día, por cuanto se colocó en un momento que es cercano, como dijimos antes, cercano
a la mañana. Por lo tanto, el recipiente santifica esto y es inválido, hay que quemarlo toda la harina y traer una harina nueva y separarla, el koimetz, durante el día. Perfecto. En el caso de la mesa y el pan es diferente. Si el pan hubiese sido puesto el viernes a la noche, efectivamente, cuando llega el día de Shabes, ese pan quedó inválido, porque la mesa lo santifica en un momento en que no corresponde. Y esos cucharones con levoina, con gálbano, lo que sea que es, no se pueden ofrendar. Pero acá el pan fue puesto sheloike mitzvasoy, totalmente fuera del momento adecuado. El jueves, el martes, miércoles, lo que sea, anterior. Entonces no, es como si no estuviese puesto. Claro. No es que se puso en un momento en que podemos discutir que mañana va a ser... No, en un momento totalmente inadecuado. Es como si le hubiese puesto un mono sobre la mesa. Ok, no tiene ningún significado. Ahora bien, aún así, el Kohen a la mañana de Shabes se acerca a la mesa, saca los panes y los vuelve a poner. Ravashi, Mar Zutra y Ravashi están de acuerdo con esto. Solo que no es necesario hacerlo el viernes y después esperar hasta el Shabes y poner de vuelta el pan. No. Podés dejar el pan sobre la mesa. En Shabes mismo puede venir, sacar el pan y volverlo a poner. Porque efectivamente lo puso un mono. ¿De dónde salió el pan? ¿Cómo está ahí? Es como si lo hubiese puesto un mono. Entonces esta es la diferencia, digamos, entre la primera respuesta que da Ravina y la respuesta que da Mar Zutra o Ravashi. Para Ravina hay que sacarlo el viernes el pan, ponerlo en algún lado, esperar que llegue Shabes y ahí pones el pan. Para Ravashi dice, no es necesario hacer esto. Simplemente levantás el pan, lo volvés a colocar el sábado mismo y esto es suficiente. Con esto, ¿qué ganamos? Entendimos por qué Abúa de Rabbi Abin dice que el koimetz que fue separado de noche hay que tirarlo. Hay que quemarlo y traer otra harina durante el día. Y la segunda braisa que fue traído en nuestra página, Hoftes Amud Beis 29b, los recipientes santos santifican lo de día durante el día, lo de la noche durante la noche. Y si lo pusiste en otro horario, es verdad. No está santificado para ofrendar, pero está santificado y es inválido. ¿Y por qué el Lechem Aponim no es inválido? Entonces dijimos, momento, es como si lo hubiese ordenado un mono cualquiera, y de cualquier manera, por eso no es inválido, pero de cualquier manera hay que levantarlo y volverlo a poner, o como dice Ravina, el día anterior, y durante la noche del viernes queda esa mesa sin panes, o durante el día mismo de Shabbat, como dice Mar Zutra y Ravashi, levantar el pan, volverlo a apoyar. Estamos casi al final de Hoftes Amud Beis 29b, seguimos Dios mediante con el último pedacito de análisis de la Mishnah, la clase que viene.